Vamos a desarrollar un ejercicio de una empresa que vende buzos a 45.000 pesos, que produce estas cantidades, que tiene estos costos fijos y que tiene estos costos variables. Importante recordar que los costos fijos son los costos en los que incurre la empresa sí o sí independiente de la producción. Son costos asociados a arrendamientos, son costos asociados a servicios públicos, por ejemplo. Los costos variables totales son costos que están asociados a la producción. En la medida en que aumenta la producción, los costos variables se incrementan. Y ahora pues vamos a encontrar el resto de costos asociados al funcionamiento o a la producción de la empresa. Primero vamos a encontrar los costos totales. Importante tener en cuenta que los costos totales son los costos fijos más los costos variables. En esta primera parte, como no hay producción, no hay costos variables. Entonces, nos da igual a los costos fijos, los costos totales nos dan igual a los costos fijos. Costo fijo promedio. El costo fijo promedio es igual al costo fijo total dividido las cantidades. Pero resulta que como estas cantidades inicialmente son 0 porque no se produce y la división entre 0 no existe, entonces vamos a hacerlo a partir de la segunda casilla. Sería costo fijo total dividido cantidades. Noten acá que los costos fijos promedio van a disminuir en la medida en que aumenta la producción, porque como se mantienen constantes, cada vez que se produzca más en la empresa, más buzos en este caso, pues los costos fijos asociados a esa producción por unidad, por producto, van a disminuir. Ahora encontremos los costos variables promedio, que es igual al costo variable total dividido las cantidades, enter, y desplazamos hacia abajo. Noten ustedes que los costos variables promedio aumentan en la medida en que aumenta la producción. Costo total promedio es igual al costo total, que es este, dividido las cantidades producidas, que en este caso son 6, y desplazamos hacia abajo. Y ahí nos da el valor. Costo marginal. Es bien importante tener en cuenta este concepto. El costo marginal es igual a la variación de los costos totales en la medida en que varía una unidad en las cantidades producidas. Entonces aquí lo podemos encontrar de la siguiente manera. Entonces los costos totales, los costos marginales va a ser igual a la diferencia entre los costos totales, en este caso lo hacemos de esta forma, dividido la diferencia entre las cantidades. Obtenemos el valor y desplazamos hacia abajo. El ingreso total. El ingreso total es precio por cantidades. Recuerda que inicialmente dijimos que el precio eran 45.000. Luego va a ser 45.000 por las cantidades, que en este caso van a ser 6. Le damos enter y desplazamos hacia abajo. Pues evidentemente en la medida en que aumentan las cantidades, pues aumentan los ingresos. El ingreso marginal es la variación del ingreso total ante la variación en una unidad de las cantidades producidas. En este caso, entonces, la variación del ingreso total es 270.000 menos el anterior sobre las cantidades o la variación de las cantidades, ¿cierto? Y le damos enter y desplazamos hacia abajo. ¿Qué estamos encontrando acá? Que el ingreso marginal, o sea, esa variación del ingreso total, cuando se incrementa en una unidad la cantidad producida, es igual al precio. Y es evidente porque pues en la medida en que se vende una unidad más, pues lo que va a ingresar es el valor de precio, el precio del buzo, que son 45.000. Y finalmente vamos a encontrar acá la utilidad o pérdida. Esta la podemos encontrar desde la primera casilla, que va a ser igual a los ingresos totales, que son estos, menos los costos totales, que son estos. Enter. Si ustedes identifican acá, da negativo,
Claro, porque es que en la primera casilla no había producción, pero sí habían unos costos fijos. Recuerden que esos costos fijos son sí o sí y no hay nada que hacer. Así no se produzca, la empresa tiene que pagarlos. Desplazamos hacia abajo, pero nosotros identificamos que a partir de estos 10.000 negativos, después a la segunda casilla, pues vamos a encontrar que ya hay un valor positivo porque ya se comienza a producir, ya comienzan a existir ingresos y al diferenciarlo de los costos, pues encontramos una utilidad. Bueno, ahora qué gráficas vamos a hacer para analizar estos datos. Entonces la primera es la siguiente. Vamos a graficar las cantidades con respecto a los costos para hallar la gráfica de los costos unitarios. Entonces, sheet y con el cursor señalo, ¿cierto? Vamos a insertar, vamos acá y le damos acá. Miren, y ahí tenemos la primera gráfica. Esta es la gráfica de costos unitarios. ¿Qué me dice esta gráfica? Los costos fijos es una línea horizontal y es evidente porque siempre van a ser iguales. Los costos variables inicialmente están por debajo de los costos fijos, pero llega un punto donde esos costos fijos llega un punto donde esos costos variables superan a los costos fijos. Los costos variables son crecientes en la medida en que crece la producción. Y los costos totales, pues es la suma de estos dos costos. Evidentemente, el punto de partida de los costos totales es el costo fijo, porque no importa si se produce o no se produce, la empresa va a tener siempre que asumir como mínimo sus costos fijos o los costos fijos. La segunda gráfica que podemos presentar para la interpretación de estos datos es la siguiente. Vamos a siempre con respecto a las cantidades. Sheet y subrayamos y vamos a pararnos, hundimos la tecla control y vamos a pararnos acá en el costo promedio, ¿cierto? Sheet, costo fijo promedio. Vamos hacia abajo, de nuevo acá con la tecla control, Shift y hacia abajo. Dejamos de hundir la tecla Shift y vamos acá con la tecla hundida de control, Shift y hacia abajo. Listo, ya tenemos los costos promedio, que es el costo fijo promedio, el costo variable promedio y el costo total promedio. Entonces vamos a darle insertar, vamos acá y la gráfica. Y tenemos acá nosotros una gráfica, podemos llamarla gráfica de unos costos, estos son los costos variables, ¿cierto? Tanto fijo, estos son los costos promedio, tanto fijos, totales, ¿cierto? Y variables. Entonces, digamos que es una gráfica de costos generales. Y aquí vamos a encontrar lo siguiente, miren. Esta gráfica que tenemos acá, la gris, es la gráfica de costo promedio o costo total promedio, siempre va a ser en forma de U. ¿Por qué? Porque la primera incidencia fuerte sobre estos costos totales van a ser los costos fijos, y estos costos fijos comienzan a descender hasta este punto, en donde se encuentra con los costos variables. Después de este punto, cobra mayor incidencia la curva de costo variable promedio. Entonces, la curva de costo total promedio va a ser siempre en U, porque primero hay un descenso debido a la incidencia de la curva de costo fijo, pero cuando se encuentra acá en este punto, comienza a crecer la curva de costo variable y en consecuencia, pues la curva de costo total promedio también va a crecer. Finalmente, podemos hacer la curva de costo total promedio con costo marginal, obviamente teniendo en cuenta las cantidades. Nos paramos aquí en cantidades, le damos Shift y bajamos. Después hundimos la tecla control, nos vamos acá a costo promedio, total promedio, le damos Shift y bajamos. Dejamos de hundir Shift, vamos aquí a costo marginal, ahora vuelvo y hundo Shift. Recuerden que con la tecla control siempre hundida. Y ya tengo señalado acá las tres casillas, las tres columnas que necesito. Voy a insertar, voy aquí a gráficos y le doy acá. Y tenemos una tercera gráfica, ¿cierto? A esta gráfica podemos colocarle costo promedio, costo total promedio, versus costo marginal. ¿Cuál es el objetivo? Identificar, pues, qué es lo que sucede acá, ¿cierto?
Primero, la gráfica de costo marginal promedio es creciente debido a que el producto marginal es decreciente. Importante tener eso en cuenta. Y tener en cuenta también que la curva de costo total promedio decrece hasta cuando se encuentra con la curva de costo marginal, hasta este punto de corte. Y a partir de acá, el costo total promedio, el costo promedio comienza a crecer. Es decir, hay un descenso y a partir de este punto de encuentro con el costo marginal, la curva de costo total promedio comienza a crecer. Como nosotros podemos verlo acá, entonces costo promedio y costo marginal, vemos que los costos promedios se reducen, ¿cierto? Y llega un momento, a partir de acá, que los costos promedio comienzan a incrementarse, ¿cierto? Y coincide con este punto de corte con la curva de costo marginal. Bueno, si esta información les ha sido de utilidad, los invito a que se suscriban al canal.